Me llamo Rachel Thompson y tengo 34 años. Durante los últimos 7 años, he sido la que mantiene unida a mi familia. Vivo con mi esposo, Daniel, en una casa pequeña en un pueblo tranquilo. La vida no era perfecta, pero estaba bien, hasta que su hermana, Susan, y su esposo, Mark, se mudaron con sus 2 hijos. Todo empezó hace 3 meses, cuando Susan llegó a nuestra puerta con sus maletas en la mano. Estamos pasando por un momento difícil, dijo con la voz temblorosa. Mark perdió su trabajo y no tenemos a dónde ir. Al principio, no me molestó, quería ayudar, pero no tenía idea de cuánto me costaría, emocional y económicamente. Susan y Mark se apoderaron de nuestra sala. Sus hijos se mudaron al cuarto de invitados. De repente, me sentí como una extraña en mi propia casa. Lo peor fue que empezaron a actuar como si yo les debiera todo. Esperaban que cocinara, limpiara y pagara todas las cuentas. Tienes un trabajo estable, dijo Susan una noche cuando la confronté. ¿Por qué no puedes ayudarnos un poco más? Intenté mantener la calma. Ya los estoy ayudando al dejarlos quedarse aquí, le dije, pero no puedo hacerlo todo. Ustedes también tienen que cooperar. La cara de Susan se puso roja de ira. ¿Entonces quieres que nos vayamos a la calle? Soltó con enojo. ¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque tienes trabajo? Mark intervino. Tal vez si fueras más comprensiva, no estaríamos en esta situación. Sus palabras dolieron, pero no me eché para atrás. Esto no se trata de ser mejor que nadie, dije, se trata de ser justos. He estado pagando todo, y ya no puedo seguir así. Esa noche esperaba que Daniel me apoyara, pero se quedó callado, no quería pelear, y eso fue lo que más me dolió. Las cosas empeoraron. Los niños dejaban un desastre por toda la casa. Mark pasaba el día en el sillón viendo televisión. Susan siempre encontraba una forma de culparme de todo. La gota que derramó el vaso fue cuando escuché a Susan hablando con mi suegra. Rachel es tan egoísta, dijo, no le importa la familia, solo quiere hacernos sentir miserables. Se lo conté a Daniel, esperando que al fin dijera algo, pero solo se encogió de hombros. ¿Qué quieres que haga? Dijo, son familia. Fue entonces cuando entendí que estaba sola en esto, ni siquiera mi esposo iba a defenderme. Así que tomé una decisión, si no apreciaban lo que hacía, entonces dejaría de hacerlo. A la mañana siguiente, llamé a una reunión familiar. Ya lo decidí, dije, voy a dejar de pagar esta casa. Si creen que soy egoísta, está bien, pero a partir de ahora, ustedes se harán cargo. La habitación quedó en silencio. Susan y Mark me miraron con sorpresa. Daniel se frotó la frente como si le doliera la cabeza. Mis suegros intentaron discutir, pero ya no me importaba. Hice mi maleta y me fui. Al cerrar la puerta, sentí 2 cosas al mismo tiempo, miedo y alivio. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en meses, podía respirar. No tenía un plan, solo la necesidad de recuperar el control de mi vida. Renté un cuarto de motel en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos para tener espacio, pero lo bastante cerca para ver qué pasaría. No tardó mucho en venirse todo abajo. Unos días después, recibí una llamada de Daniel. Rachel, se fue la luz, dijo preocupado. ¿Pagaste el recibo de electricidad? No, Daniel, respondí. Te dije que ya no iba a pagar la casa. Tú y tu familia tienen que arreglárselas. Pero Susan y Mark no tienen dinero, suplicó. Los niños no pueden vivir así. Tal vez debieron pensarlo antes de aprovecharse de mí, respondí. Yo ya hice suficiente. Ahora les toca a ustedes. Susan me dejó mensajes de voz furiosos. ¿Cómo pudiste dejarnos así? Gritaba. Eres una insensible. Esos niños son familia. No respondí. Sabía que no serviría de nada. En cambio, me enfoqué en reconstruir mi vida. Empecé a buscar un nuevo departamento, algo pequeño y accesible. Un nuevo comienzo. Empecé a reconectar con viejos amigos, compartiendo mi historia y encontrando consuelo en su apoyo. Mientras tanto, las cosas en la casa se estaban desmoronando. Una noche, mi vecina, la señora Carter, me llamó para darme una actualización. Rachel, no vas a creer lo que está pasando, susurró. Susan y Mark tuvieron una pelea enorme en el jardín. Mark gritaba porque no tenían dinero para el súper, y Susan lo culpaba por no encontrar trabajo. Es un desastre ahí. Escuchar eso no me hizo feliz, pero me confirmó que había tomado la decisión correcta. Durante años, yo había sostenido todo, y ahora estaban dándose cuenta de cuánto me habían dado por sentado. Una semana después de que me fui, Daniel apareció en mi motel. Se veía agotado, su camisa arrugada, su cabello desordenado. Rachel, tenemos que hablar, dijo con una voz más suave de lo que esperaba.
Crucé los brazos. ¿De qué? Te lo dije, ya terminé con esto. Lo sé, respondió, mirando al suelo, pero las cosas están realmente mal. Susan y Mark no dejan de pelear. Mis padres me echan la culpa de todo, y los niños están sufriendo. Sentí una pequeña punzada de culpa, pero la ignoré. ¿Y tú, Daniel? Pregunté. ¿Sabes lo que se sintió cuando te quedaste callado mientras tu familia me trataba como su sirvienta? Suspiró. Tienes razón, debí defenderte, pero no sé cómo arreglar esto. Lo miré por un largo momento. Tal vez no sea tu responsabilidad arreglarlo, dije. Susan y Mark tienen que hacerse cargo de su propia vida. Y tú tienes que decidir si vas a dejar que te sigan hundiendo o si vas a empezar a construir tu propia vida. Daniel no tuvo respuesta, solo asintió y se fue, luciendo más perdido que nunca. 2 días después, recibí un correo de mi banco. Al principio pensé que era solo una notificación normal, pero cuando lo abrí, mi estómago se hundió. Alguien había intentado retirar dinero de mis ahorros, el dinero por el que había trabajado tanto. Llamé al banco de inmediato. Hubo un intento no autorizado en mi cuenta, dije. Después de revisar, el banco confirmó mi peor miedo. El intento se hizo desde un dispositivo registrado en su domicilio, informó el representante. Sentí que la ira me hervía por dentro. Susan y Mark, por supuesto, después de todo lo que ya había hecho por ellos, todavía intentaban robarme. No podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, manejé de regreso a la casa, con la mente dando vueltas. Cuando llegué, noté que el jardín delantero estaba descuidado y un carrito de juguete roto estaba cerca del porche. La casa se veía descuidada, igual que el caos que había dentro. Caminé hasta la puerta y toqué con fuerza. Susan abrió, y en cuanto me vio, su rostro se torció en una mueca de desprecio. ¿Qué haces aquí?, soltó con veneno. Vine porque alguien en esta casa intentó robar de mi cuenta, dije, entrando sin esperar invitación, y no me voy hasta que... El rostro de Susan palideció. No sé de qué estás hablando, murmuró, evitando mi mirada. No me mientas, Susan, dije con firmeza. El banco rastreó el intento hasta esta casa. O tú o Mark intentaron robarme, y quiero la verdad. Escuché pasos detrás de mí y me giré para ver a Mark parado en el pasillo. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y enojo. Tienes mucho descaro al acusarnos, dijo, cruzando los brazos. Estamos pasando por un mal momento, Rachel, no lo entenderías. Pasar por un mal momento no te da derecho a robarme, solté furiosa. He hecho más por ustedes de lo que cualquiera haría, y así me lo pagan. Susan intentó hablar, pero levanté la mano para callarla. Ni intentes justificarlo, dije. Confié en ustedes y cruzaron la línea. Daniel apareció en lo alto de las escaleras. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz cansada. Tu hermana y su esposo intentaron robarme, dije, señalándolos. ¿Lo sabías? El rostro de Daniel se descompuso. No, por supuesto que no, dijo, luciendo sorprendido. Susan, es cierto. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas. No teníamos opción, susurró. Las cuentas se están acumulando y los niños necesitan cosas. ¿Qué más podíamos hacer? Conseguir trabajo y hacerse responsables, dije, alzando la voz. Han estado viviendo de mí durante meses, y ahora intentan quitarme mi dinero. Ya basta. Mark suspiró y se dejó caer en el sillón. No queríamos llegar tan lejos, murmuró. Solo, no sabíamos qué más hacer. Me volví hacia Daniel. Es tu familia. ¿Qué vas a hacer al respecto? Daniel miró a su hermana y luego a mí, claramente dividido. Rachel tiene razón, dijo al fin. Esto tiene que terminar. Susan, Mark, tienen que irse. No puedo dejar que destruyan mi matrimonio. La tristeza de Susan se convirtió en furia. ¿Estás eligiéndola a ella por encima de tu propia familia?, gritó. Estoy eligiendo dejar de solaparlos, dijo Daniel con firmeza. Es momento de que se hagan responsables de su propia vida. Cuando me giré para irme, algo llamó mi atención, una carpeta abierta sobre la mesa de centro. La tomé y sentí que el corazón se me aceleraba. Dentro había documentos de préstamo, a mi nombre. Habían intentado usar mi casa como garantía. Miré a Susan, levantando los papeles. Voy a llevar esto a la policía, dije. Esto es fraude. El rostro de Susan se desmoronó. Por favor, Rachel, no hagas esto, suplicó. Nos iremos, te pagaremos, lo prometo. Es demasiado tarde para promesas, respondí con frialdad. Las acciones tienen consecuencias. Esa tarde, presenté una denuncia ante la policía. Susan y Mark fueron acusados de intento de fraude y robo. No fue fácil, pero saber que finalmente enfrentarían justicia me dio paz. En cuanto a Daniel, me rogó por otra oportunidad.
jurando que su familia nunca volvería a interferir, pero después de todo, no estaba segura de poder confiar en él. Al final, decidí seguir adelante. Vendí la casa y comencé de nuevo en otra ciudad. No era la vida que había planeado, pero era mía, y por primera vez en años, me sentí libre. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.